¿Qué pasa cuando el motor que impulsa la ciencia y la tecnología de un país, ese motor que define su futuro, cambia de rumbo drásticamente? Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de eso, justamente. De la agencia es una pieza clave para entender la innovación en el país. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un informe muy detallado, y nuestra misión hoy es explorar qué es esta agencia, cómo funcionaba, digamos, en su apogeo, qué cambios monumentales ocurrieron en 2025. Y sobre todo las consecuencias, ¿no? Y sobre todo eso, ¿cuáles son las consecuencias de esa transformación? Y ese es el punto central, ¿verdad? Porque es crucial entender que no estamos hablando de un laboratorio en particular. La agencia es, digamos, el cerebro estratégico. Claro. Es la entidad que decide a quién y cómo se le da el combustible financiero para investigar. Su diseño, en el fondo, es el plano que define qué tipo de futuro tecnológico está construyendo un país. Entiendo. Y el informe que tenemos revela una historia fascinante de consolidación y una crisis muy reciente que está redefiniendo por completo su propósito. Ok, vamos a desglosar esto. El primer dato clave, como decías, es que no hace investigación, sino que la financia. Es un cuente. Exacto. Para que se entienda, si fuera una gran empresa, no sería el departamento de producción, No. sino el de estrategia e inversión, el que decide a qué proyectos apostar. Exactamente. De hecho, fue creada en 1996 con esa lógica, separar los roles. La idea, que era muy sana, fue que quien evalúa y asigna los fondos no sea el mismo que los pide para sus propios proyectos. Para evitar conflictos de interés. Tal cual. Y para profesionalizar la gestión, con el tiempo ese mecanismo le dio un prestigio notable al sistema. Y el informe dice que ese sistema se apoyaba en dos pilares, como si fueran dos grandes motores. Por un lado, el FONCIT. Ese es el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica. Es el brazo de la agencia que financia la ciencia, la que se genera en las universidades y en los institutos públicos, como el CONICET. Ajá. Su criterio principal es la excelencia académica, la calidad del proyecto evaluada por otros científicos, lo que se conoce como evaluación por pares. Y por el otro lado estaba el FONTAR, que por el nombre suena más orientado a la producción, ¿no? Totalmente. Es el Fondo Tecnológico Argentino. Su objetivo es muy diferente: apoyar a las empresas, especialmente a las pymes. A las pibes. Para las pymes, para que innoven, para que incorporen tecnología y mejoren su productividad. Aquí el criterio no es la publicación de un paper. Claro, el criterio es el impacto en el mercado. Exacto, la competitividad. Estos dos fondos, FONCIT y FONTAR, han sido la maquinaria que ha movido la ciencia y la tecnología argentina por décadas, cada uno con su lógica. Bien, entonces tenemos un sistema con dos motores claros que lleva décadas funcionando. Pero el informe pone un foco muy especial en el periodo 2019-2023, como si algo importante hubiera pasado ahí, una especie de consolidación. Es que lo que cambió fue su estatus. La agencia se transformó en un organismo descentralizado y autárquico. ¿Y eso qué significa en la práctica? En términos prácticos, le dio muchísima más autonomía del poder político de turno y sobre todo una agilidad de gestión que antes no tenía. Y esa agilidad no fue solo un detalle burocrático, ¿no? El informe da un ejemplo muy potente durante la pandemia. Fue su prueba de fuego. Gracias a esa nueva capacidad de gestión, la agencia pudo aplicar un enfoque que el informe llama de misión, problema, solución. O sea, identificó las urgencias de la crisis sanitaria y dirigió financiamiento rápido a proyectos que pudieran dar respuestas. Y estamos hablando de cosas muy concretas, como los kits de diagnóstico rápido que se desarrollaron en Argentina. Sí, que fueron clave. O incluso el financiamiento para las fases iniciales de la vacuna argentina, la ARVac Cecilia Grierson. Exacto. Fueron respuestas en tiempo real que hubieran sido imposibles con la burocracia tradicional. Pero lo más interesante de esa etapa, y que el informe detalla muy bien, era su modelo de gobernanza. El directorio de 11 miembros. A ver, sobre el papel suena muy bien. Representación federal, paridad de género, expertos de distintas áreas, y todos trabajando ad honorem. Ojo con eso, sí. Pero, seamos honestos, ¿un comité de 11 personas no lo vuelve todo increíblemente lento? ¿Era realmente tan ágil? Es una pregunta excelente porque toca el núcleo del diseño. Ese directorio plural no era un adorno. Funcionaba como un sistema de pesos y contrapesos. A ver.
Al tener miradas tan diversas, un científico de la Patagonia, una empresaria del litoral, un tecnólogo de Cuyo, te asegurabas que las decisiones estratégicas y la asignación de fondos millonarios tuvieran una validación técnica y federal muy sólida. La aislaba de la decisión política del momento. Justamente. Era un seguro de calidad y pertinencia. Entiendo. Era más un consejo estratégico que un comité burocrático del día a día. Exacto. Yodo parecen respaldar que el sistema funcionaba. El informe habla de más de 9.000 proyectos financiados. Sí, llegando a más de 30,000 investigadores en todo el país. Y se había logrado algo que es oro en el mundo de la ciencia, la previsibilidad. ¿En qué sentido? Se implementó un mecanismo que se llamaba cláusula de mejor presupuesto vigente, que actualizaba automáticamente los montos de los proyectos para que la inflación no destruyera la capacidad de trabajo. Importantísimo en Argentina. Fundamental. Se recuperó la confianza en la palabra del Estado, que es clave para proyectos que duran años. Confianza y previsibilidad. Suena como un sistema que estaba funcionando y creciendo. ¿Qué pasó entonces? Porque el informe marca el año 2025 como un quiebre total. Habla de un decreto, el 447, que lo cambió todo. Es el punto de inflexión. Ese decreto modifica la estructura, la misión y los criterios de la agencia de una forma, radical. El contraste con el modelo anterior es brutal. A ver, vamos por partes. Primero, la estructura. Ese directorio de 11 miembros que describíamos Desaparece. Por completo. Es reemplazado por un comité ejecutivo de apenas 3 integrantes, todos designados directamente por el Poder Ejecutivo. O sea, se pasa de un modelo plural y federal a uno hipercentralizado. Y gubernamental. Se pierde toda esa diversidad de miradas de la que hablábamos. Segundo, el informe dice que cambia la misión. Aparece un concepto nuevo. La agencia ahora puede prestar servicios onerosos. ¿Qué significa eso? Que se convierte en una especie de consultora. Tercer cambio, que parece el más profundo. Los criterios para aprobar proyectos. Ahora la prioridad es la rentabilidad y el recupero económico. Sí. Que a primera vista, para el que cuida el dinero público, podría sonar razonable. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para la ciencia? Esto plantea la pregunta fundamental. ¿Qué sucede con la ciencia básica? La investigación que no busca una ganancia inmediata, pero que es la semilla de la que brotan las grandes revoluciones tecnológicas. Claro, el GPS, Internet, las vacunas de ARN mensajero. Ninguna de esas cosas nació de un plan de negocios que buscara rentabilidad a corto plazo. Nacieron de la curiosidad, de la investigación fundamental. Pero déjame jugar al abogado del diablo. Con recursos públicos siempre escasos, ¿no tiene sentido priorizar proyectos que garanticen un retorno económico tangible? Es el gran dilema, pero la historia de la ciencia muestra que es una falsa dicotomía. La investigación básica es una inversión de altísimo riesgo que el sector privado casi nunca está dispuesto a hacer. Pero cuyos retornos, cuando llegan, transforman sociedades enteras. Si solo financias lo que ya es rentable, dejas de explorar lo desconocido. Ok. Y lo que es más grave, este nuevo criterio choca de frente con el lenguaje universal de la ciencia, la evaluación de calidad por pares. ¿A qué te refieres con eso? La evaluación por pares es el estándar global que determina qué es ciencia de calidad. Si Argentina crea un sistema paralelo basado únicamente en el recupero económico, corre el riesgo de aislar a su comunidad científica. ¿Pierden validación internacional? Exacto. Pierden la capacidad de colaborar en redes globales, de publicar en revistas de prestigio, de ser, en definitiva, parte de la conversación científica mundial. Y en medio de este cambio de filosofía, llegamos a los números. Y la verdad, cuando vi la cifra del presupuesto en el informe, me costó creerla. Es probablemente el dato más impactante. Para el año 2025, el presupuesto de la agencia sufrió un recorte del 74% en términos reales en comparación con 2023. 74%. Es un desplome. Detengámonos ahí un momento. Un 74%. Más allá de la frialdad del número, ¿qué significa eso en la práctica para un laboratorio, para una pyme? Significa que proyectos a mitad de camino se frenan en seco. Equipos de investigación que empiezan a desarmarse porque no pueden pagar sueldos o comprar insumos. Becarios que no cobran. Es un parate generalizado. Terrible. Para darle una dimensión histórica,
El informe calcula que esta caída lleva la capacidad de inversión del país en ciencia a niveles similares a los de la crisis de 2001. Es un retroceso de más de 2 décadas. Pero el informe revela algo todavía más extraño. No es solo que hay menos dinero, sino que el poco dinero que hay no se está usando. Y ese es quizá el dato más desconcertante. Durante 2024, la ejecución del presupuesto cayó un 70%. El dinero estaba aprobado, estaba en la cuenta, pero las órdenes de pago a los proyectos simplemente no salían. Una parálisis administrativa. Casi total. Incluso con fondos que no son del Tesoro Nacional. Incluso en esos casos, que es lo más llamativo, el informe da un ejemplo emblemático. Existe un programa de $35 millones de un préstamo del BID. Del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, ya aprobado y disponible, destinado a fomentar la inteligencia artificial. Está completamente frenado. No se ha hecho ni un solo desembolso. O sea, es dinero externo que no genera déficit, esperando para ser utilizado en una área estratégica y está paralizado. Paralizado. A ver si entiendo. Un recorte masivo, una parálisis en la ejecución y un cambio total en la misión. Cuando unes todas las piezas, esto empieza a parecer menos un problema de gestión. Y más una decisión política, ¿no? Una nueva filosofía. Exactamente. Todo apunta a una idea subyacente, que el financiamiento privado debe sustituir al público. La parálisis no parece ser un accidente, sino la implementación de esa visión. Claro. El problema es que esta inacción tiene un costo inmediato, que el informe describe con una metáfora muy poderosa. Un apagón de la cartografía científica. Un apagón de la cartografía científica. Suena grave. ¿Qué significa? Significa que, como no hay nuevas convocatorias a proyectos desde hace casi 18 meses, el Estado está perdiendo la capacidad de saber quién investiga qué y dónde. El mapa. El mapa de las capacidades científicas y tecnológicas de Argentina se está desactualizando a una velocidad alarmante. Es como intentar navegar un barco en una tormenta, pero tomando la decisión de apagar el radar. Se empieza a navegar a ciegas. A ciegas, lo que nos lleva directamente a la pregunta central de esta nueva política. Si el Estado se retira, ¿puede el sector privado tomar la posta y llenar ese vacío gigantesco? El informe es categórico al respecto y se basa en datos muy duros. La inversión privada en I+D en Argentina es de apenas el 0,11% de su PBI. Un momento, ¿0,11%? Para ponerlo en perspectiva, el informe dice que esa cifra es 16 veces menor que el promedio de los países de la OCDE. 16 veces, porque es un nivel de inversión privada históricamente bajo y además está súper concentrado. Los datos muestran que el 10% de las empresas que invierten en I+D explican más del 85% del total. Es un ecosistema muy pequeño. Muy pequeño y con pocos jugadores grandes. La idea de que este ecosistema, de un día para el otro, puede reemplazar toda la inversión estatal es una hipótesis, que no tiene sustento en los datos. De hecho, el informe demuestra que la lógica histórica era justo la opuesta, que la inversión del Estado, a través del FONTAR, no competía con la privada, sino que la incentivaba. Exactamente. Y ese fenómeno tiene un nombre en la economía de la innovación: adicionalidad. Adicionalidad. Sí. Las evaluaciones de impacto que se hicieron sobre el FONTAR demuestran que, por cada peso que ponía la agencia en un proyecto de una pyme, la empresa terminaba invirtiendo de su propio bolsillo más de lo que hubiera invertido si hubiese estado sola. O sea, el apoyo público no sustituye, sino que cataliza la inversión privada. La cataliza. Actúa como una señal de confianza y, sobre todo, reduce el riesgo inicial, que es la barrera más grande para una pyme. Precisamente. El Estado actúa como socio en la fase de mayor incertidumbre. Y esto no es una idea argentina, es la norma en los países líderes en innovación. Claro. En Estados Unidos, con DARPA, o en Israel, el Estado es el inversor de primera instancia, el que financia las tecnologías disruptivas en su etapa más temprana. Las que el capital de riesgo privado todavía considera demasiado locas. Demasiado lejanas, exacto, que el nuevo modelo argentino parece ir en la dirección contraria a esta tendencia global probada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un balance, estamos viendo el paso de un modelo de promoción de la ciencia que era plural, federal, basado en el mérito, a un modelo hipercentralizado, con una lógica comercial y un presupuesto drásticamente reducido. Y paralizado. Y si lo pones en un contexto regional, el contraste es todavía más agudo.
mientras agencias que son un referente, como la ANI de Uruguay, avanzan hacia modelos de gestión más ágiles y autónomos. Sí. Casi como si fueran entidades de derecho privado para ser más eficientes, Argentina parece retroceder hacia una mayor centralización política y burocrática. El riesgo principal, entonces, no es solo un ajuste. El informe sugiere que es algo más profundo. El riesgo es el desmantelamiento de un sistema. Un ecosistema que, con todos sus defectos y cosas por mejorar, funcionaba como un motor para generar conocimiento de frontera, para formar talento y para darle competitividad a las empresas. Claro. La parálisis actual no es solo una pausa, es un retroceso activo que tiene costos enormes y de largo plazo. Costos en la fuga de cerebros, en la pérdida de oportunidades para las empresas y, en última instancia, en la capacidad del país para resolver sus problemas estratégicos. Desde la salud y la energía hasta la seguridad alimentaria. Exacto, todo. El informe habla, como decías, de un apagón científico. Más allá del costo económico inmediato, que es enorme, la pregunta que queda flotando al final de este análisis es: ¿cuál es el costo cultural e intelectual cuando un país deja de invertir en mapear su propio futuro? ¿Qué ideas no están naciendo ahora mismo por esta parálisis y cómo se sentirá esa ausencia silenciosa dentro de 10 o 20 años?